Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una temporada más a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas donde podremos escuchar a todas esas personas que eligieron vivir por y para las letras. Desde Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Pero antes de que conozcáis al invitado de hoy, os presento al equipo. Luis Pérez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de vuelta por aquí otra temporada más. Ariadna Vergés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jaime Ruiz. Muy buenas. Marina López. Muy buenas, Anaya. Sin más demora, empezamos. Luis Miguel García Jambrina es profesor titular de la Universidad de Salamanca en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana y doctor por esta misma institución con la tesis La trayectoria poética de Claudio Rodríguez, defendida en 1995. Todos los aquí presentes, y muchos de los oyentes, hemos sido alumnos suyos, y un poco más, pues ha sido para la mayoría nuestro primer profesor de literatura en la carrera, y eso imprime carácter. Lo más probable, en cambio, es que su nombre sea conocido por su faceta de autor, tanto literario como periodístico. Su primera novela publicada fue El manuscrito de piedra, de 2008, y pasando por otros muchos elementos de la naturaleza, hasta El manuscrito de niebla, de 2022. ¿Quién sabe si habrá más? Pregunta retórica que hoy sí podría ser contestada. Esta saga de carácter histórico deja paso a la experimentación y la exploración de nuevos caminos en el primer caso de Unamuno. De enorme éxito en este 2024 y sin duda objeto de algún comentario durante la entrevista por la conexión entre Luis y Miguel. Le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación como primer invitado en el arranque de esta nueva temporada que afrontamos con tanta ilusión y le cedemos la palabra, que también sabe manejar. Bienvenido, Luis. Hola, encantado. Bien, pues no esperamos más y empezamos con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. Bueno, muy buenas, bienvenido. Qué bien en este primer programa de la temporada, qué alegría. Pues todo va de inicios, ¿no? Un primer profesor de literatura en la filología, pues seguimos con los inicios. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo, no sé, como autor, como profesor de filología, si ya tenías alguna vocación o algo decidido? ¿Cómo son los libros de casa? Eso. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí, de compartir con vosotros y vosotras este programa de arranque. Un honor para mí estar en ello y bueno, y de reencontraros después de tantos años, porque además en aquel año no os vi las caras porque estábamos en plena pandemia, así que ha sido una alegría, una sorpresa grande, pero no tenía ni idea. Bueno, en cuanto a lo que me preguntas, es una pregunta muy amplia que daría para varias novelas o libros de memorias. Pero bueno, yo nací en Zamora, 1960, y bueno, y allí me crié, allí hice el bachillerato y luego me vine a estudiar a Salamanca. Entonces, bueno, en cuanto a la infancia, la recuerdo con bastante cariño y nostalgia. Yo viví en parte en el casco antiguo de Zamora, que entonces no tenía turistas y vivía muy poquita gente, éramos muy pocos los que vivíamos por allí, y también mis abuelos, o sea que casi era como mío. Salías por la calle por las tardes y no había prácticamente nadie, algún paseante solitario, de modo que recuerdo con mucho cariño. Yo creo que hay
un poco pues se fue forjando mi interés, pues por los cascos antiguos, por las ciudades, por las historias que laten en cualquier rincón de una ciudad histórica, y Zamora lo es, aunque sea pequeña. Sobre todo es una ciudad medieval, así como Salamanca es una ciudad renacentista. Y de la infancia lo que más recuerdo son los paseos con mi abuelo materno, porque a los abuelos paternos no los conocí. Y entonces mi abuelo yo creo que fue el que despertó mi vocación, primero de lector, porque él leía, aunque no tenía estudios apenas, pero sabía leer y escribir, tenía cierta afición a la lectura. Y bueno, recuerdo que leía las famosas novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, que a mí me llamaban muchísimo la atención, ¿no? Y luego también libros históricos, sabía poemas de memoria, sobre todo romances del cerco de Zamora, y así es como me fui haciendo como lector, con esos romances, esos poemas que él sabía, que además me los recitaba in situ en el mismo lugar donde habían acontecido los hechos, ¿no? En el castillo, en la que se llamaba entonces la Puerta de la Traición, que ahora es la Puerta de la Lealtad, que me parece un nombre cursi y ridículo. A mí me gustaba más Bellido Dolfos cuando era el malo, cuando era el traidor que mata a un rey, que para mí eso parecía formidable, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me fue haciendo lector e interesado un poquito por la historia, no profesionalmente, pero sí, pues eso, como afición, ¿no? E interés, porque nos ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Y bueno, luego la adolescencia pues también la recuerdo con cierta nostalgia. Fue una adolescencia muy movidita, a pesar de que tuvo lugar en Zamora, una ciudad minúscula, donde nunca pasaba nada, aparentemente, y en unos años tremendos, ¿no? Pues que son los años 70. Uh-huh. O sea, todavía la primera mitad vivía Franco, uh-huh. Y yo recuerdo, pues no me lo explico muy bien, pero yo desde los 12, 13 años, pues realmente no iba con pandillas de mi barrio, iba con las pandillas del otro lado del río, que eran las más activas, las más gamberras y macarras, ¿no? Y bueno, nos lo pasábamos bien, teníamos locales donde escuchábamos música. Era muy inaccesible la música en aquella época, había que tener dinero y llegaban pocos discos, pero bueno, había gente que por familiares y tal pues conseguía discos, y cada vez que llegaba una novedad de Led Zeppelin o Deep Purple o yo qué sé, o Bob Dylan o los Beatles, porque hacíamos a todo, pues era una fiesta. Entonces nos reuníamos en un local que generalmente habían sido cuadras o establos de ganado. O sea, cuando nos íbamos de allí y yo llegaba a casa, el olor me delataba y mi madre ya sabía de dónde venía, ¿no? Y bueno, pues allí escuchábamos música, bebíamos algo, fumábamos algún porro, de ahí no pasamos nunca. Y bueno, lo pasábamos muy bien, de una manera muy libre. Uh-huh. Y claro, yo veo ahora estos tiempos, ¿no? Donde cada vez pues veo más coacciones y más represiones, aunque parezca mentira, ¿no? Y en aquella época, pues en esos barrios éramos absolutamente libres, nunca tuvimos problemas con la policía, sí con vecinos y tal, y bueno, pues claro, luego eso terminó. Mis padres se enteraron y coincidiendo con que empezaba el bachillerato de entonces, el BUP, que pues yo tenía 15 años, pues ahí mis padres ya me prohibieron andar con esa gente tan malvada. Y bueno, y le di un giro a mi vida y empecé a salir con gente que estaba metida en organizaciones, no vamos a decir políticas, porque eran organizaciones cristianas, pero donde había una gran conciencia política. De allí, de esa organización en la que yo estuve metido varios años, salieron luego, cuando se fueron legalizando, pues la mayor parte de los partidos de izquierda, extrema izquierda, y también organizaciones anarquistas, ¿no? Y yo disfruté mucho en aquella organización de cristianos comprometidos, alternativos, hasta que nos quemaron el local,
jugar. Nunca se aclaró. Democracia. Nunca, sí, ya sería el año 76. Nunca se aclaró ese incendio, pero evidentemente todo apuntaba que había sido la extrema derecha, ¿no? Por la gente que nos reuníamos. Ahí empezó un poco la diáspora, cada uno tiró por su lado. Bueno, yo como ya estaba en el instituto, pues ya empecé a hacer amistades allí de otro tipo, y es cuando empecé a interesarme un poco pues ya por la literatura, por el teatro. Teníamos un grupo de teatro de estos que íbamos por los barrios y los pueblos de Zamora concienciando. Eso pretendíamos a la gente. Un poco de agitación social. Sí, un poco. Y bueno, y ciertamente así era hasta donde podíamos llegar. Hacíamos las obras de manera colectiva, todos hacíamos de todo. Bueno, pues también fue una experiencia para mí muy, muy bonita, ¿no? Y bueno, y luego los años, sobre todo los finales del bachillerato, pues también los recuerdo con mucha nostalgia, porque también fuimos muy activos. Yo era delegado de curso, aunque era muy tímido. Pues eso me dio la oportunidad, bueno, pues de meterme ahí en muchas historias, de reivindicaciones de estas domésticas, ¿no? Que nos dejaran fumar en los pasillos o otro tipo de cosas, ¿no? Incluso nos llegamos a manifestar frente al instituto, llegó la policía, nos disolvió. Bueno, yo lo recuerdo todo aquello, y cada día más, porque en estos tiempos de pensamiento único o casi único, o de dos pensamientos confrontados, pues aquello lo recuerdo con mucho, porque parecía como que estaba todo por hacer, claro, que podía pasar algo, que podía el mundo y el mundo en general y el mundo y España o lo más inmediato, que podía cambiar, y ahí estábamos, ¿no? Con muchas ilusiones, claro. Si incluso no ya digo, vosotros, Zamora. Claro, que ese sentimiento de si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, ¿no? Sí, yo lo que veo efectivamente en estos tiempos, aunque se ven signos de que la cosa podría cambiar, pues eso es un poco una renuncia, ¿no? A participar de manera activa. Lo hemos dejado todo en manos de los políticos y los partidos, que esto, en fin, no voy a decir nada nuevo, cada vez son más mediocres los que se dedican a la política. Esa es la realidad, salvo raras excepciones, y hemos dejado todo en manos y eso no es la democracia. La democracia es construirla entre todos día a día, nunca darla por hecha. La democracia en cualquier momento, lo que cuesta muchos años, en poco tiempo pues puede irse al garete, ¿no? Y como digo, en aquella época pues en fin, todo podía pasar. Eran años de contracultura, porque estaba la cultura, que no tiene nada que ver con lo que ahora entendemos por cultura. Ahora la cultura es un producto de consumo más, o de propaganda, etcétera. Entonces la cultura era importante, te cambiaba la vida. O sea, tu vida estaba condenada a... Eso fue mi caso, ¿no? Yo estaba condenado a trabajar en el taller de mi padre. Mi padre era carpintero. Mi padre era una persona que se había hecho a sí misma, había logrado salir adelante, tenía una carpintería, y bueno, pues me parece natural y lógico que quisiera que su hijo se dedicara a la carpintería, ¿no? Pero claro, yo no estaba dispuesto a eso, y tuve que rebelarme frente a eso, y encontré en la cultura y luego en la educación la salida. O sea, la educación para mí era algo muy importante, porque era lo que me iba a permitir salir, librarme del destino que tenía preparado. Bueno, es un ascensor social que se decía antes, ya ha dejado de serlo la educación, pero entonces lo era, ¿no? Yo soy la primera persona de mi familia, y durante mucho tiempo la única, que estudió que hizo el bachillerato y luego que fue a la universidad. Con eso un poco os lo digo todo, ¿no? Y bueno, pues eso, yo empecé a partir de tercero, empecé a estudiar. Yo era un estudiante mediocre. Eso se ve en la cartilla de notas. Pero a partir de tercero, o sea, ya con 16, 17 años, me tuve que apretar yo las tuercas a mí mismo si quería verdaderamente, estudiar. Y claro, para estudiar había que conseguir una beca, ¿no? Para venir aquí a Salamanca. Y bueno, pues eso. Pero el hecho de que yo estudiara, y estudiaba bastante, no quiere decir que no tuvieras una vida muy activa. Yo hacía muchas cosas.
Y bueno, pues lo recuerdo, la verdad, con mucho cariño. Y lamento que, en fin, que todo eso que había en el horizonte entonces, pues no, al final no se lograra, ¿no? De modo que, aunque yo no pertenezco directamente a eso que se llama la generación del desencanto, que es más bien inmediatamente anterior a la mía, yo también viví ese desencanto. Bueno, lo sigo viviendo de día en día, ¿no? Pero bueno, sí que y la literatura, pues ahí ocupó ese papel importante, ¿no? De todo. Pues no solo era un entretenimiento, era un gozo, era una manera de concienciarte, de conocer mundo, de compartir luego las lecturas con otras personas, etcétera. En mi casa no había libros. Parece que antes preguntabas también por eso. En mi casa había 4 libros. Había unos pocos de esa colección de RTV, que vosotros no sé si tenéis noticia de ella. Eso está en casa. Empezó en el 69 a publicarse. Exacto, fue muy importante porque la literatura llegó a muchos hogares, eran libros muy baratos, publicitados desde Televisión Española y tal. Y bueno, pues había unos poquitos, más alguno que tenía mi padre por ahí, pues nada, muy poco. Entonces yo tuve que agenciármelas siempre con las bibliotecas públicas. Yo soy un gran usuario de biblioteca pública, por eso hay colegas míos que protestan por el hecho de que se presten libros y ellos no reciban ningún tipo de compensación por esos. Pues yo digo, madre mía, si no fuera por las bibliotecas públicas, ¿qué habría sido de España? Y qué habría sido de muchos de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, me llevó mi abuelo, porque mi abuelo iba a veces a leer la prensa, sobre todo la prensa local, allí a la biblioteca, y me dejaba a mí en la sección infantil. Y bueno, pues ahí, quieras que no, pues te vas atreviendo a leer, y así me hice el lector. Eso es muy bonito. Cada vez se ve menos, pero todavía aquí en la Casa de las Conchas se ve un apartado solo exclusivamente para gente mayor que lea la prensa. Bueno, no gente mayor, pero es gente mayor la que lo utiliza, que solo lea la prensa. Sí, y eso es muy bonito porque permite este tipo de relaciones. Efectivamente. ¿Recuerdas? Sí, perdón. La lectura tiene que ser también algo privado y es muy importante. Para mí la lectura además tiene, entre otras virtudes, que no me cansaría de enumerar las ventajas de leer, pues también es terapéutica para mí. Pero la lectura también tiene que ser algo público. Eso de compartir lecturas de personas, yo me acuerdo en aquella época cuando tenía pues eso de 16 años, que gente mayor que yo siempre me relacionaba con gente que era mayor que yo, te recomendara libros, incluso alguno que ya estaba trabajando, que era profesor en prácticas, tal, te llevaba a su casa y te decía, bueno, ahí tienes, llévate lo que quieras, ¿no? Pues era maravilloso, ¿no? Pasa, yo tenía un problema en mi casa, que es que los libros estaban muy mal vistos. Joder. O sea, no solo había pocos, sino que encima se consideraba un objeto muy peligroso. Y muchas veces yo llevaba libros y los tenía que llevar a escondidas y los metía debajo del asiento de un sofá, de un sillón. Y claro, como era de Sky, pues hacía mucho ruido. Mi madre se daba cuenta. Y a veces me los tiraban a la basura si veían que eran así libros pues de política o cómics de esos un poquito underground o temáticas peligrosas, me los tiraban. O sea que era una lucha, que yo era una lucha no solo por la supervivencia, sino también por conseguir, ¿no? Leer tal libro, ver tal película. El cine, claro, no había ningún dispositivo al que pudieras acceder. O sea, o ibas al cine o no había nada que hacer. Pero bueno, yo recuerdo en Zamora una sala de arte y ensayo maravillosa donde vimos un montón de películas. O sea que, bueno, parece que estoy idealizando, pero en realidad creo que incluso me estoy quedando corto, ¿no? Con eso. Y así es, yo creo que ahí me hice escritor, aunque tardé mucho en manifestarme. Bueno, escribía poemas en la adolescencia y algún premio de poesía tuve, etcétera, pero fue una cosa pasajera. Luego lo del teatro, pero era colectivo. Pero bueno, eso quedó ahí y ya, pues pasado mucho tiempo, empecé a escribir y me di cuenta de que realmente yo cuando escribo, generalmente cuando escribo ficción,
parece que estoy escribiendo para aquel lector que era yo entonces, ¿no? Con 16, 17, 18 años. Y es bonito, porque, bueno, pues eso quiere decir que bueno, que todo lo que pasó en ese momento, pues germinó y dio lugar no solo a un lector, sino a alguien. Que también escribes también, bueno, por vanidad, por todo lo que queramos, para que te quieran, como decía García Márquez, pero también escribes un poco para saldar una deuda, ¿no? Has sido tan feliz leyendo que quieres un poco darle a alguien, que provocarle la misma felicidad, el mismo gozo que tú sentiste leyendo algún libro. O sea, eso es lo mejor que le puede pasar a uno como escritor, desde mi punto de vista. Bueno, pues ahí empezó todo. Ya lo de hacerme profesor es una casualidad, porque yo además no estudié filología de entrada. ¿Y qué estudiaste? Yo vine a estudiar psicología aquí a Salamanca. Se ve que yo no tenía una vocación definida, pero cuando estábamos haciendo el curso de orientación universitaria, había que elegir algo y tal, y hablé con un orientador que era muy majo, era de aquí de Salamanca, era un poeta relativamente conocido y muy de izquierdas, y que nos hablaba, era de francés, de mayo del 68, todo eso. Y entonces él me dice, bueno, a ver, ¿qué quieres? Tengo que orientarte, ¿qué? Y yo le dije, pues psicología, pero porque había leído a Sigmund Freud y me fascinaba, ¿no? Además escribía tan bien, incluso en castellano suena muy bien. Y entonces por eso vine a hacer psicología. Claro, llego aquí a la Facultad de Psicología y resulta que el psicoanálisis está absolutamente desprestigiado, desterrado y tal. Y digo, bueno, pues ¿qué pinto ya aquí? Yo quería irme ya. Pero bueno, da igual, porque tampoco iba a clase. O sea, el primer año pues realmente fue de aprendizaje, pero de aprendizaje fuera de las aulas, ¿no? En el cine había aquí, no sé, un montón de cines, ¿no? Y cineclubs y todo eso, o de conocer gente, o de, bueno, en fin, todo tipo de experiencias, de modo que no fue un año perdido. Y luego empecé el segundo año y ya se me hacía muy, porque vi que era más de lo mismo, se me hacía muy cuesta arriba, hasta que ya dije, mira, yo lo dejo, pierdo la beca, pero no puedo seguir aquí. Porque además ni siquiera me veía trabajando de psicólogo pasados los años, ¿no? Y entonces me vuelvo otra vez a Zamora y fui a la biblioteca pública y hablé con la directora de entonces, con la que tenía cierta relación, y le dije, mira, he dejado la carrera, ¿no tendrás un trabajo para mí? Qué tiempos aquellos tan maravillosos. Porque me dijo, si quieres trabajar. Dice, pues mira, el mes que viene estábamos en Navidades, o sea, en enero, después de vacaciones, empieza el primer bibliobús en Zamora, en la provincia de Zamora. Estamos en el año 81, que fue un año movidito también. Y de si quieres, y yo dije, pues claro, adelante. Así encontré yo trabajo. ¿De autobusero? De autobusero. Bueno, yo no conducía. De hecho, no tengo carnet ni siquiera de coche ni de moto. Había un conductor y luego estaba yo, que era el auxiliar de biblioteca. Estuve 9 meses, fue una experiencia, porque al año 81, ¿no? Ahí en eso también estaba todo por hacer. Y bueno, y en Navidades, o sea, esto empezaba pues a la vuelta de vacaciones, y dice, si quieres ahora en vacaciones, vete a cuidar una exposición. O sea que mi primer trabajo fue de cuidador de una exposición de papiroflexia. No sería de Unamuno. Lo que gané, No sería papiroflexia de Unamuno. No. Yo creo que era japonesa, o sea, origami. Uh-huh. Yo creo que no, allá no, que yo recuerde, no, creo que era todo oriental. Y con el dinero que me dieron, me compré el diccionario María Moliner. Creo que fue una compra, un dinero muy bien empleado. Porque Elena Abajo estaría orgullosa. Y más de un académico, sí, señor. Espero que sí. Y María Moliner también le hubiera gustado, que con mi primer sueldo, que no llegaba a sueldo, pues un dinerillo, lo primero que hago es ir a comprarme el diccionario, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco
estuve los 9 meses, eso, en contacto con libros, aunque realmente no tenía mucho tiempo para leer. Y ahí me pilló el 23F, ahí me pilló lo de la colza, no sé si os acordáis, lo del aceite de colza, que se vendía en la plaza pública, donde nosotros teníamos una parada. Ahí coincidíamos con gente que estaba vendiendo aceite a granel, no sé si era de colza o no era de colza, algunos sí sería. Y eso fue un poco la historia, ¿no? Y bueno, luego ya sí que decido, digo, no, toda la vida tampoco puedo estar aquí. Y ya es cuando vengo bueno, no vengo, sino que por fortuna en aquella época, ya estamos a comienzos de los 80, había colegio universitario en Zamora. Y las 2 carreras que se podían estudiar, el primer ciclo, era filología y geografía e historia. O sea, que 2 cosas que a mí me interesaban mucho. Hice filología, pero bueno, tuve bastante contacto con la gente de historia. De hecho, la asignatura que más disfruté y me gustaba era la de historia. Esa una que se daba, yo creo que en primero o por ahí. Y entonces llegas y ya... ¿Cómo fueron esos años estudiando filología en Salamanca? Bien, bueno, ahí yo ya me había hecho más serio, ¿no? Y más estudioso y tal. No cuando vine a estudiar psicología, que ahí sí que fueron años, bueno, año y medio muy loco. Pero ya cuando vuelvo, pues bueno, ya vine con otro talante. Yo ya tenía 20... Cuando hago yo cuarto, pues tenía 24 años o por ahí. Entonces, bueno, ya me había tomado muy en serio la carrera y estudiaba, leía mucho, etcétera. No escribía nada. Me centré en la carrera universitaria, en formarme un poco, supongo que con la idea secreta, inconsciente, de algún día esto me sirviera para ser escritor, ¿no? Y eso fue, o sea que sí que tuve bastantes años pues muy centrados en la carrera. Y publiqué mucho en aquella época. Bueno, eran épocas, afortunadamente, finales de los 80, los años 90, eran años, sobre todo los 90, de vacas gordas. Aquí ahora estamos en vacas flacas, aunque ha habido años peores. Pero antes de la crisis del 2008, pues hubo una época pues que se hacían muchas cosas y salían muchas conferencias y muchos bolos que decimos ahora. Y afortunadamente, pues trabajo no me faltaba, ¿no? Y eso me permitió viajar. Viajé mucho. Luego, cuando empezó el Instituto Cervantes también hice muchos viajes. Y bueno, incluso estuve en Estados Unidos dando clase de profesor visitante un cuatrimestre. Bueno, esos fueron años muy concentrados en la carrera y en viajar. La mayor parte eran viajes, digamos, por actividades o profesionales, pero bueno, me sirvió para ir a muchas partes, ¿no? Antes hablabas de la educación, ¿no? Y de ser profesor casi como un elemento salvífico frente al destino de la carpintería. Y después de tu experiencia dilatada como profesor y además profesor universitario, no sé si nos puedes dar un pensamiento o de lo que supone para ti ese contacto con los alumnos, ese transmitir una pasión al final, ¿no? Que tenemos la suerte de poder dedicarnos a lo que nos apasiona. Sí, para mí la enseñanza es muy... Aunque ya digo, ¿no? Cuando era adolescente y incluso cuando tenía 20 años no pensaba en mí en términos de profesor universitario, ¿no? Pero bueno, vas descubriendo un poco que ese es tu camino. Por eso digo yo, hasta que no pasó mucho tiempo no empecé a escribir ficción, ¿no? Y escribí algunos cuentos, porque eso en un ratito poco para distanciarme de la tesis doctoral, ¿no? De ese discurso propio de la tesis. Pero para mí la enseñanza, claro, ha sido fundamental. Es muy estimulante. Te obliga además a ver las cosas de otra manera, ¿no?
Y yo creo que también eso ha alimentado mi vocación literaria de escritor. Pienso, yo ahora estoy improvisando, bueno, todo el rato, ¿no? Pero quiero decir que en esto nunca he pensado. Pero pienso un poco el tipo de libros que yo hago, de novelas, yo creo que tienen que ver directamente son un poco una continuidad de mi labor de enseñanza, nacen un poco de ahí, son como una emanación de todo eso. Si no hubiera tenido ese contacto con estudiantes, el feedback, además eso, un año y otro año, etcétera, asignaturas diversas, aunque en los últimos años doy siempre siglo XX, pero di todo tipo de cosas que yo quería dar, incluso cosas que tenían que ver con lo audiovisual, etcétera, y con el cine y tal. Pues bueno, pues me he dado cuenta de que hay un componente fundamental en mis novelas, que además cuando las han estudiado pues lo han señalado, que es el de lo que pasa es que no sé cómo llamarlo, ¿no? El de pues una cierta vocación didáctica, ¿no? O sea, que con mis novelas pues sí que se aprendan cosas o estimular el interés por la historia, por ciertos periodos de la historia, por la literatura, porque en casi todas ellas están protagonizadas por escritores, la literatura está muy, muy presente, digo, temáticamente y todo eso. Entonces pienso que viene un poquito de ahí. Un poco es como si todo pues, me hubiera llevado a eso, y la enseñanza pues no solo es lo que me ha dado de comer, sino que también era ya un poco como esa parte final antes de lanzarte a escribir, ¿no? Creo. Y bueno, luego el contacto más o menos grande, pues según los años, porque ha variado mucho todo en estos últimos años, ¿no? Con estudiantes, y en los últimos años de primero, pues siempre es un estímulo. Aprendes muchas cosas y hay gente pues que te habla de escritores y de lecturas que no conoces y las apuntas. O sea, que todo ese intercambio para mí ha sido muy fructífero y un poco es lo que le da sentido también un poco a la enseñanza, ¿no? Que no seamos simplemente pues ayudamos a conseguir un título, que la universidad no sea expendedora de títulos, ¿no? A ver si tenemos que dejar ya atrás eso, porque además ya sabemos que los títulos no sirven para nada. Bueno, algunos sí, pero en general no sirven para nada. Por lo tanto, hay que liberarse ya un poquito de eso y aprovechar esos años y decir, bueno, pues como un aprendizaje total. Y bueno, y yo, de todas formas, yo voy por ahí a dar charlas a institutos o a festivales literarios y tal, y he ido a muchísimos institutos casi de toda España, y siempre hay alguien que ha sido alumna mía, sobre todo alumna, porque ya sabéis que hay más en porcentaje, y a veces hasta 2 y 3, yo qué sé, en un pueblo de Cantabria. Es una maravilla. Voy a la Sierra de Gata, un festival, y varias personas vienen a saludarme porque han estudiado conmigo, están allí de paso, de vacaciones, lo que sea. Entonces, bueno, pues eso quiere decir también algo, ¿no? Y que bueno, que se encuentra, que hay gente que encuentra trabajo. Mi sobrina, que estudió filología hispánica, acaba de sacar la oposición. Entonces, pero quiero decir, cuando hay que olvidarse de que aquí se viene a sacar un título y a conseguir. No hay que convertir en fines lo que son medios. Y lo importante es que el fin pues sea eso, que sean unos años de aprendizaje, que salgas transformado o transformada después de haber pasado por la universidad, ¿no? Creo que un poco esa es y para mí la universidad fue muy importante, a pesar de que, bueno, pues dentro del profesorado había aquí unas reliquias que madre mía, ¿no? Que venían del franquismo. De otros tiempos, ¿no? Pero a pesar de eso y a pesar de todo, esos años pues fueron importantes. Y eso, y poco, yo creo que sin todo eso pues no habría llegado a escribir.
Rápidamente, antes de terminar esta sección, muy rápido, por dar un toque último, por si podías decir algunos títulos, simplemente los títulos, que acompañasen a tu infancia y a alguna de estas etapas que nos has dicho. Pero así, toques. Bueno, pues en mi infancia leía Los Cinco, a Tintín, Asterix. Luego ya pues empecé a leer clásicos adaptados. Pues eso, los Tintín para mí era... y los tengo todavía la colección en francés, pero eso vino después. Luego pues yo leía clásicos, España, Lazarillo, yo disfruté muchísimo siempre he disfrutado mucho con el Lazarillo. También La Celestina. Luego leía novelas de Agatha Christie que para mí fueron fundamentales. Todas las historias, las aventuras de Sherlock Holmes. Bueno, seguimos avanzando y bueno, todavía en la adolescencia empiezas a leer ya novelas, pues eso, muy complejas, muy ambiciosas, que te deslumbran. Y recuerdo dos. Una, La montaña mágica, de Thomas Mann, un novelón, y otra, Rayuela, de Cortázar. Rayuela fue una experiencia, un idilio, lo que viví con ese libro, porque, claro, me descubrió que además había otras formas de hacer novela y otras maneras de leer novela, que era una novela que se podía leer de diferentes maneras y que, bueno, que te descubre todo un mundo. Yo, la primera vez que fui a París, salí a callejear y en el metro, que me colaba, por cierto, no tenía dinero, para encontrarme con la maga, con la protagonista de la novela. Y salía con eso, ¿no? Un poco parafraseando la novela, diciendo: encontraré hoy a la maga en alguna calle de París. Es un libro muy importante, pero es un libro que no he vuelto a leer y que no quiero leer. No entiendo que se me venga abajo. Hay viajes que son solo de ida. Esa. Y deben serlo. Y ahora, tras haberte conocido mejor y tener un poco más nociones de cómo ha sido tu vida y tu carrera, me veo con la confianza para introducir la segunda sección, el Ágora. Vamos a hablar de novelas, vamos a hablar de libros. No solo eres lector, sino también escritor, entonces queríamos inaugurar esta nueva sección, como ha dicho Jaime, titulada El Ágora, preguntándote acerca del proceso de composición de una novela, ya que pues, tu obra literaria es muy fructífera y queríamos saber un poco tu experiencia y cómo manejas. Sí, bueno, pues el proceso de escritura de una novela es lo más estimulante y gozoso. Casi lo de menos luego es acabarla y publicarla, ¿no? O sea, a mí el momento de eso, en que se te plantea ya una primera idea, ¿no? Porque todas mis novelas nacen de algo muy, muy pequeño y empiezas a darle vueltas y empiezas a leer, a documentarte y empiezas a diseñar un poquito la novela en la cabeza y empiezas a tomar notas y empiezas a escribirla y a estructurarla. Eso es una de las experiencias más apasionantes que hay, ¿no? Y que vives literalmente dentro de ese mundo. De hecho, te cuesta mucho trabajo atender las otras cuestiones, ¿no? El trabajo, la familia, las cuestiones domésticas, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de escritura, en mi caso, como hago un tipo de novela más o menos histórica, pues tiene una fase de documentación, ¿no? Más o menos larga según los casos y bueno, y de búsqueda. Un poco en esta fase tiene mucha importancia el azar, ¿no? A veces te tropiezas con cosas que no ibas buscando y que de repente pues son perfectas ves ahí un personaje para la novela, un personaje en este caso histórico, ¿no? Para meter en la novela. Me acaba de pasar estos días con la que estoy preparando ahora, ¿no? Que he descubierto un personaje que no conocía y bueno, ya lo he metido y he ido corriendo a buscar
una biografía, la he leído, en fin. Y vas saltando de una cosa, ese libro te lleva a otro, hablas con gente que a veces te pones sobre la pista de alguna cosa. Las que están situadas en Salamanca, pues bueno, también es muy, para mí, importante pues, patearme en la ciudad. Ya la tengo muy pateada, ¿no? Pero bueno, volver siempre sobre ciertas calles, ciertos lugares, incluso tratar de descubrir lugares o rincones nuevos. Bueno, pues esa fase, que es la fase más creativa, es muy importante, ¿no? Esa fase de lo que llamamos la cocina del escritor. Pero vamos, como ya he insinuado antes, yo no tengo rutinas. Lo hago un poco a salto de mata, porque no puedo establecer unos horarios, porque bueno, pues unos días tengo clase, otros días no, temporadas tengo más clases, menos clases, o tengo un compromiso, tengo que escribir algún artículo, tengo muchos viajes, lo que sea, no te permite tener rutinas. Entonces escribes por la noche, o escribes por el día, o escribes en el tren, viajo mucho en tren, cuando puedes, ¿no? Por eso no tengo rutinas, no porque no me guste tenerlas, preferiría tenerlas, porque yo sé que rendiría mucho más, lo noto. O sea, hay momentos que en la escritura de una novela, que por lo que sea, por vacaciones o lo que sea, sacas, por ejemplo, unos 10 días, y en esos 10 días la novela ya cobra alas y ves cómo crece en solo 10 días, no necesito más. Entonces, pero bueno, me gustaría tener la posibilidad de establecer unos horarios y unas rutinas de trabajo. Pero bueno, luego por otro lado, en esta fase de escritura, de preparación de la novela y diseño de la novela y comenzar a escribirla, en esta fase procuro que no haya nada que me recuerde o que me insinúe que eso es un trabajo. Para mí esto es importante. Ya veis que no hablo de investigación, hablo de documentación, y procuro no hablar de trabajo, de oficio. Y entonces, pues realmente en casa no tengo despacho. Y ahora tengo habitaciones libres, podía tenerlo. O podía ocupar el de mi hija, que ya no está en casa. Pero no, sigo escribiendo en un sillón orejero, con reposapiés, para estar muy cómodo, en un portátil sobre una bandeja, y como mucho lo que tengo al lado es un atril para colocar a lo mejor algunos papeles, algún libro del que vaya a tomar algo. Eso es todo, pero normalmente escribo igual que leo, arrellanado cómodamente en ese sillón, y no tengo tablones y me vendría muy bien, porque a veces, bueno, pues intento hacer alguna estructura más o menos compleja y ya me he habituado un poquito a eso. O sea que ¿se te han olvidado alguna vez cosas que luego ha salido la novela y has dicho, mierda, se me olvidó esto, que tenía que haberlo metido? Bueno, sí, más o menos, sí, cosas que había pensado y luego no las metí, porque no tengo precisamente esa disciplina. No hago fichas. Lo único que hago es tomar notas para que no se me olvide. Notas que a veces luego no sirven para nada porque no entiendo mi letra. Y no estoy exagerando. O ya no hace falta, porque bueno, en todo caso el mero hecho de apuntarlo ya me quedó en la cabeza. Y entonces así es lo que... Entonces siempre he escrito las novelas, como decía Unamuno, a lo que salga. Sin preparación ninguna. Esa es la verdad. Ningún tipo de esquema. Ningún tipo de esquema al principio, no. Ni esquema, ni nada de nada. La primera, pues, bueno, Rojas Detective, Salamanca, cuando era estudiante. Eso es todo lo que tenía. ¿Cómo arranco? Claro, es una novela negra histórica, pues con un asesinato. ¿Y dónde? Pues la catedral. Un dominico y ya está. Construyes esa primera secuencia y obviamente esa ya te lleva a lo demás. Era la primera serie, entonces había que presentar el personaje
y lo presento y digo, pues viniendo después de unas vacaciones vuelve a Salamanca. Y así se va haciendo. O sea, yo no sabía ni cuánto escribe, ni se iba a ver, ni cómo iba a discurrir la investigación, y menos aún quién era el asesino. Eso lo descubro sobre la marcha. Ahora bien, una vez que ya llevas como 2/3 de la novela, ya tienes el asesino, vuelves para atrás, claro. Entonces escribes hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Vas reescribiendo y vas avanzando, ¿no? Pero ha sido así. Y así ha sido con casi todas las novelas. Pero bueno, ya que en los últimos tiempos es verdad que he empezado a trabajar más las novelas. Trabajarlas en este sentido, ¿no? De prepararlas. Por necesidades, bien porque la trama era muy compleja y tal, o bien por cualquier otro motivo. Por cierto, que preparé tanto porque la trama era muy compleja ha sido mi mayor fracaso literario. O sea que es una novela que pasó totalmente inadvertida y que leyó muy poquita gente. Y es la que más me preparé. Es que tiene gracia la cosa. Y luego ha habido otras que he escrito de una manera intensa y casi sin preparación, y que, bueno, pues la de Unamuno, el primer caso, la última. Es verdad que es que hubo un momento que ya me paré a diseñar bien la trama, pero fue por la cuestión esta de decir, no, tengo que hacer una trama muy policíaca porque no quiero que porque Unamuno sea el protagonista descuidar ese aspecto, hasta que sea Unamuno, que la novela ya va a tener mucho contenido literario, etcétera. Digo, pues la trama policíaca tiene que estar. Y ahí ya me detuve, pero no al principio, sino ya un poco sobre la marcha. Sí que preparé un poquito mejor eso. Pero normalmente eso no preparo las novelas, ni hago fichas, ni nada de nada, ¿no? Un poco pues, te lanzas a eso, a la aventura, ¿no? Un poco a ver qué vas saliendo, qué vas descubriendo, ¿no? Y bueno, siempre salen cosas. Has utilizado el término secuencia, no sé si también por tu contacto con los estudios del cine, y antes has dejado caer incluso tu enseñanza sobre el cine, ¿hay me imagino que sí, algún punto de conexión o cómo influye ese bagaje cinematográfico en tu escritura? Vaya. Pues la pregunta es también muy perspicaz, porque efectivamente antes de escribir la primera novela, en el año 2003 creo, hice un máster aquí en la Pontificia de guión de ficción para cine y televisión. Era el primer año que se hacía. De hecho, en ese momento no lo llamaban máster, era un estudio posgrado. Y claro, ese máster que lo daban profesionales generalmente, me hizo cobrar conciencia de muchas cosas. O sea que aunque no preparara, pero los guiones que todo está muy milimetrado, muy calculado, pero al menos yo tenía conciencia de eso, gracias al máster que había estudiado. Sí. Y entonces se me ha escapado esa palabra, pero claro, esa no la diría yo nunca con la novela escrita, pero sí en ese proceso sí que es verdad que debo de haber dicho secuencia, precisamente porque el proceso creativo me ayudó mucho el cine. Claro, yo no he hecho nunca un taller literario de novelas, ¿no? Pero sí he hecho un máster de escritura de guión, y eso me ayudó mucho, sobre todo a la toma de conciencia y de ciertos aspectos, entre ellos la estructura, el desarrollo de los personajes, etcétera. Y bueno, lo cierto es que ese máster lo hago en el 2003 y unos pocos. Bueno, escribí cuentos justo después del máster, publico el libro en el 2005 y luego ya la novela. O sea que efectivamente sin eso yo creo que tampoco habría dado el paso, ¿no? Yo tenía una pregunta, y es que sobre tu primera novela precisamente, y es que antes has mencionado a Rayuela y a Cortázar, y a Cortázar una de las cosas que le sorprendió mucho de Rayuela es la acogida que tuvo entre jóvenes, que él le sorprendió para bien cómo triunfó especialmente su novela
entre jóvenes cuando no era concebida para jóvenes en primera instancia. Uh-huh. Y yo quería preguntarte, al hilo de esto, el manuscrito de piedra, ¿cómo recibes tú ese primer feedback? Porque para los que somos de Salamanca fue súper especial y fue como una novela que se comunicó mucho en las juventudes, en estudiantes, incluso los profesores se atrevieron a ponerla de lectura obligatoria. ¿Cómo viviste tú de repente estar siendo leído por una nueva generación, una generación que venía detrás de ti? Pues bueno, pues también esto es curioso y además eso son cosas que nunca me han preguntado. Pero bueno, lo de Cortázar, efectivamente, es que es una novela que yo tenía 17 años cuando la leí y la compré con mi dinero. Yo no sé cómo la compré, porque yo no tenía dinero y no lo robé porque este libro estaba en el escaparate, o sea, era inrobable. Si hubiera estado en otro sitio, no. Este estaba en el escaparate. Me llamó la atención. Era la edición esta de Dasa en tapadura y lo veo. Yo no sabía nada de Cortázar ni nada. Yo había leído 100 años de soledad, creo que es lo único así del boom que yo había leído, y veo este libro, me llamó la atención. Bueno, conseguí juntar el dinero, lo compré y lo leí, pues absolutamente deslumbrado. Pues tenía esa frescura, esa vitalidad. Sí, era para gente joven. Por eso no he querido volverlo a leer. Y aunque yo no hago el tipo de novela que hace, porque entre otras cosas porque no sé y no puedo y no tengo el talento necesario, hago otro tipo de novela muy distinta a esa, pero esa novela fue crucial, fue una experiencia, pero gozosa y entonces casi clandestina, porque claro, ¿cuántos leíamos? Muy poquitos ahí en Zamora este libro. Y bueno, y ahora que dices, pues con el manuscrito de piedra me pasó esto que tú estás un poco apuntando. O sea, yo escribo la novela pensando en todo tipo de público, pero siempre público adulto. Claro. Yo decía, quiero una novela que la lea desde personas que apenas leen novelas o que incluso no han leído nunca una novela, hasta un catedrático de universidad. Pero siempre adultos, no. Y de repente mi sorpresa, que a los pocos meses de salir, muy poquitos, me llaman de un instituto privado, es que no me acuerdo, está por donde la estación de autobuses, las Trinitarias. Me llaman de las Trinitarias para que vaya a dar una charla sobre la novela, porque la han puesto de lectura obligatoria. Yo me quedé de piedra, nunca mejor dicho, porque además digo, bueno, pero qué atrevimiento el profesor, porque hay bueno, es un libro anticlerical, aunque vamos de manera tampoco agria, y además pues hay momentos un poquito delicados en la novela. Entonces me quedé pasmado. Claro, voy allí a ver con qué me encuentro. Y efectivamente, pues haciendo preguntas. Además yo creo que no eran de tercero de la ESO. Sí. Eran de tercero de la ESO. Justo la adolescencia. O sea, no de primero de bachillerato, no. Que también lo leen ahí, generalmente en primero. Y entonces, pues digo, anda, pues yo no contaba con esto, no contaba. Y resulta que si el libro sigue vivo hoy día, 16 años después, más de 40 ediciones, es porque todos los años lo ponen de lectura en varios institutos no digo de toda España, pero bueno, de la mitad de la península. Y todo empezó, o sea, pero muy pronto. Si es que no había dado tiempo casi a que leyeran el libro. Y bueno, y luego a raíz de ahí pues empiezan a llamarme, luego los programas esos que tiene la Dirección General del Libro, de profesores en los institutos, pues eso, yo que sé, como 8 charlas mínimas cada curso. O sea que, y bueno, pues me alegró mucho, eso sí que me alegró. Pero recordad lo que dije antes, que yo escribo mis novelas dirigidas a aquel lector que era yo cuando tenía esa edad. O sea que nada es... todo tiene sentido, sí. Aunque yo no era consciente.
O sea, para mí ha sido una sorpresa. Qué bueno eso. Pues con mucha lástima, la verdad, porque está saliendo todo a pedir de boca. Introduzco la última sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nos has hablado de algunos libros que marcaron tu infancia, adolescencia, de Rayuela. ¿Este sería el libro que ha sido más relevante en tu vida o no? ¿O habría uno más importante? Es muy difícil responder a esto, ¿no? Claro, es 50, vamos a poner 50 y tantos años del lector. Pero bueno, si hubiera que elegir uno, si me apuntáis con una pistola y me obligáis a elegir uno, creo que que no estamos haciendo esto. Que es fue importante por el momento en el que ocurrió aquello. Bueno, y aquí pues tú me has hecho ver también alguna cosa, ¿no? Creo que sí, que ha sido el más importante. Insisto que La montaña mágica, por ejemplo, sí que la he releído luego cuando ha salido alguna traducción así un poco más decente que la que yo había leído en su día, pero es que no quiero. Solo tengo la edición aquella de Dasa, que además se la dejé a mi hija y luego se la reclamé, le dijo, no, este no, se lo había llevado a Barcelona y dije, no, me lo quiero volver a traer a casa, que no quiero perderlo. Y no he leído ninguna edición de estas anotadas que ha salido luego. Tengo curiosidad, pero prefiero no hacerlo. Uh-huh. Muy bien, pues ahora te voy a proponer un juego. Te vamos a dar 60 segundos para que respondas a una serie de preguntas cortas. Sé natural, sé espontáneo, lo que te venga a la cabeza. Y algunas son un poco más serias y otras más estúpidas. Bueno. Venga, pues allá vamos. Fruto seco favorito. Las almendras. Una cita literaria que te sepas de memoria. Casi ninguna. Nada, se me apelotonan. El pelotón de fusilamiento de 100 años de soledad. Esa a lo mejor puedo reproducirla. Comida favorita. Los arroces. No voy a decir uno porque me gusta. El arroz caldero. Se tenía que decir. Un lugar al que viajar. Ahora, Japón. ¿Miguel o Unamuno? Unamuno. ¿Película favorita? El Padrino. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? ¿Lo más? Lo más. Antiguo que tengo. De objetos. Pues sí, algún libro casa de mi abuelo. Sí. Si te da hipo, ¿cómo lo curas? Hace mucho que no tengo, pero bueno, pido que me den un susto. Muy bien. Tiempo. Muy bien. Qué pocas. ¿Las que ha dado tiempo? Es un minuto. Bueno, una personal así, electrodoméstico favorito. La nevera. Vale, bien. ¿Y una que tenía que haber entrado? ¿Manuscrito favorito? ¿De los míos? ¿De los tuyos? El último. No se ha publicado. Qué bueno. Porque es con el proceso de escritura con el que más has disfrutado. A ver, bueno, el libro más importante para mí, disfruté mucho, sufrí mucho también. Fue el primero, el manuscrito de piedra, que luego me ha abierto tantas puertas, me ha dado tantas alegrías, etcétera, que en fin, es difícil. Pero claro, por otro lado, uno siempre intenta que el nuevo libro pues supere, ¿no? Superar o que, en fin, interese. Ya no digo que supere, que al menos tanto como aquel, ¿no? Y bueno, sigo intentándolo. El de Unamuno lleva muy buen camino. Incluso hay cosas que con el otro no ocurrieron y están ocurriendo con este. Lo que no sé si tendrá tanto recorrido como con el manuscrito de piedra.
¿Y nos puedes hacer un adelanto de cuál será el próximo libro, si tienes algo en mente? Exclusiva. ¿En mente? Exclusiva. ¿O está ya en prensa? Ah, Oh, no. ya tenemos la exclusiva. Lo mandé el día 30 de septiembre, o sea, hace unos días. Ay. Ya la versión definitiva. Sale el 9 de enero. Sale el manuscrito de sangre. Es la 7ª entrega de los manuscritos. Lo tenía pendiente y antes de meterme otra vez con Unamuno, con el que estoy ahora metiéndome, he empezado ya el segundo de Unamuno, pero el día 30 mandé el manuscrito de... Y además, bueno, espero que guste al menos igual que el primero, porque yo me lo he pasado muy bien y mando a Rojas a Roma, a la Roma de los Borgia y a la Roma de la Lozana Andaluza, que sale el personaje. Qué bueno. Y Francisco Delicado sale personaje. Todos los Borgia, Maquiavelo, pues he juntado a toda esta gente y con una trama histórica, bueno, que tiene, no digo yo que ocurriera eso, pero que pudo haber ocurrido, lo que cuento en la novela, sí. Y ya si queréis saber qué pasa, leedlosla. Bueno, nos ha dejado muy sutilmente por ahí la segunda edición de Unamuno también. Sí, pero eso sí que es la no, exclusiva. de ese no hablo, porque está muy en ciernes y no me gusta hablar cuando está en proceso, claro. No me gusta hablar. Pero bueno, el segundo con la idea de que salga pues en otoño o en enero del 2026. Y bueno, para cerrar el programa queríamos preguntarte acerca de una pregunta. Bueno, si tienes una pregunta preparada para el siguiente invitado, pues nos gustaría saberla. Bueno, pues me gustaría que le preguntarais que cuándo fue la última vez que se enamoró apasionadamente. O sea, no... Esto Un enamoramiento, no. Un enamoramiento apasionado. ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor está todavía en ello. O a lo mejor no ha sido nunca. A lo mejor no ha sido nunca. Y todavía queda. Pero por bueno, venir. me parece que eso ya es una pregunta que sí que le haría a personas que acabo de conocer y con las que ya empieza a tener una cierta confianza. Bueno, pues con esta pregunta tenemos que tener mucho ojo con quién invitamos. Sí, La bueno, próxima de vez. momento No, tenéis que sabemos. hacerla, ¿eh? Sí, por supuesto. Hacerse se hace. Sea Pero quien eso sí, sea. todavía Por no supuesto. sabemos quién será el Aunque próximo sea- invitado. Pero... Eso es. Aunque sea no voy a decir nada. Un catedrático estricto. Iba a decir un obispo. Los obispos también se enamoran. Hombre, por supuesto. San Juan de la Cruz, por ejemplo. Bueno, pues ya hemos completado el programa, tristemente. Primer programa de la temporada. Para nosotros es un honor haberte tenido aquí. De verdad, hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y vosotros. Ha habido muchos momentos que me he olvidado de que estábamos en la radio grabando una entrevista, os lo juro de verdad. O sea que es lo mejor que os puedo decir. Es la idea. Gracias, Muchísimas ha gracias. sido muy estimulante y muy amena y muy divertida. Así que, y nada, y un saludo para los y las oyentes. Eso es, para Naya en especial. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos podéis escuchar en iVoox, en YouTube, en Spotify. Ideas Verdes Incoloras. Tenemos también Instagram, en Twitter, todas esas cosas que se dicen ahora. Y pues nada, nosotros os damos nuestra despedida de siempre, que es muchas buenas ya gramaticales, gracias. Y nos quedamos con la canción del invitado, que es Amor, Amor de mis amores, de Natalia Forcade. La Forcade, sí. La Forcade. Bueno, espero que os guste. Muchas gracias. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo. Las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio.
corazón. Quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Mi cielo.